Ya. En una embarcación. ¿Alguien naufragó alguna vez? Gilda dice que naufragó. Yo también naufragué. En la minería yendo una vez mi sobrino, ¿no? Yo estaba manejando muy bien, todo, Inambari es correntoso. Y me tocó comer y le dije, sobrino, tú llevas, y él, un buen motorista era ya, ¿no? Y una curvita así y ¡plum! Todas las cosas se perdieron y cada uno tenía que nadar, salvar por su vida. Fue difícil. El título dice, cuando a veces es necesario naufragar para salvarse. Quizás no naufragar en una embarcación, quizás los golpes de la vida también es naufragar, ¿no? Los problemas de la vida, quizás los problemas familiares, quizás algún otro sufrimiento de otra índole, como le pasó a David, ¿no? A veces naufragamos y ese naufragio en algún momento de nuestra vida nos lleva a pensar en el Señor. Por ejemplo, el diablo me atacó muchas veces a mí. Y en una de esas, por ejemplo, hace 3 años, cuando estuvo el COVID en su mayor fuerza, ese creo les conté a ustedes, se me reventaron uno de los pulmones. Y en cada hora o en media hora se me llenaba la boca de sangre. Parecía que se había roto alguna vena grande en mi interior, porque yo lo sentía que la sangre sonaba en mi pulmón, así lo sentía que sonaba. Y a veces me acomodaba bien y parece que la vena llegaba a estar bien y no sonaba, ¿no? Ahí entonces no sangraba. Pero cuando se ponía a un costado empezaba a sangrar más. Fui al hospital, ahí en la posta no me quisieron atender. Dijeron entre médicos nomás en el interior, ya no me quisieron ni siquiera hacer pasar. Déjale al tío, ya se vaya, déjalo, por las puras vamos a perder tiempo. Bueno, volví a mi casa, me sané. Bueno, naufragio en la vida, pueden ser problemas en la vida que estemos atravesando, pero hoy vamos a ver una historia del naufragio del apóstol Pablo. Ustedes saben, el apóstol Pablo era un erudito, ¿no? Si comparáramos hoy en día, por ejemplo, en educación, una eminencia en educación, por ejemplo, podría ser un ingeniero, ¿no? Un arquitecto para nosotros, eminencia en conocimiento, ¿no? Un doctor, ¿no? Un médico, eminencia en conocimiento. Pablo era así, si comparáramos la historia. Pablo había estudiado en las mejores universidades, mejor Gamaliel lo había instruido a él. Erudito en todo, en ciencia, en arte, en todo, Pablo era un erudito. Un día se encontró con el Señor y cambió su vida. Dejó de lado la bonanza, la economía, que muchas veces hubiera podido ganar, y se dedicó a una obra que no tenía paga, a una obra del Señor Jesucristo. Cuando él se encontró con Jesús, cambió su vida y empezó a hacer la obra que el Señor Jesús le había enseñado. Es de salvar a la humanidad para que tengan una vida eterna. Eso lo había entendido bien Pablo. Por eso él iba de pueblo en pueblo predicando. Y qué curioso, no utilizaba muchos recursos, porque él dice que hacía carpas. Y hacer carpas seguramente hacía construcciones de casas de aquellos tiempos, ¿no? Pablo, entonces, por esas cosas de predicar la palabra de Dios, el otro día contábamos una historia aquí, por esas cosas de predicar, a veces se metía en problemas, ¿no? Esta vez, en esta historia que vamos a estudiar, se encuentra en Hechos capítulo 27. Todo el capítulo 27 vamos a estudiar. Pero como el capítulo es muy largo, leyéndolo nos vamos a pasar el tiempo y ustedes se van a dormir. Y voy a hacer lo posible de contarles la historia. Vamos a leer algunos extractos para que nos centremos y vamos a contar la historia, ¿ya? Entonces, decíamos, por esas cosas de llevar la palabra de Dios, Pablo se metía en problemas, ¿no? Lo tomaron preso Pablo, no una vez,
muchas veces lo habían tomado preso, y ya había pasado por cárceles, ya había pasado por todo sitio Pablo, donde no había que pasar, Pablo había pasado por todo, pero esta vez lo tomaron preso y no lo querían soltar, y le dijeron, tú te vas a ir directo a Roma ahora sí. No, acá no te vamos a sentenciar, no vas a ir a cárcelcitas pequeñas. Es como si comparáramos ahora aquí en el Perú, a la cárcel más segura de acá del Perú, ¿cuál es? ¿Ah? Lurigancho, dice el hermano. Usted Chayapalca, dice que va a estar, ¿no? Aquí en las sierras de Arequipa, ¿no? Donde no entra, dice el internet. Aunque ellos entran, ¿no? Pero bueno, Pablo le dijeron, vamos a mandarle a una cárcel que no pueda salir y este hombre quede ahí. La historia dice que buscaron un centurión, al más avesado. Su nombre era Julio, dice la historia bíblica. Y Julio le encargaron, le dijeron, mira, te lo llevas directo a Roma. Pero para ir a Roma, antes no eran las embarcaciones como ahora, ¿no? Y directo a Roma, ¿no? Antes no, pues no. Eran a velas y si el aire te llevaba para allá, ibas, ¿no? Dirigías más o menos la embarcación. Quizás 50 kilómetros y llegabas a otro pueblito, Macedonia, más allá otro pueblito, más allá otro pueblito, y así iba siendo, ¿no? Pero ya habían visitado 3 pueblitos y de pronto, ustedes saben que Pablo era un hijo de Dios, y los hijos de Dios tenemos una experiencia muy bonita con el Señor. El otro día les contaba nomás, veníamos a predicar acá, y al día siguiente me asaltan a mí, ¿no? Yendo para mi casa, el ladrón viene con la pistola y nos dice, dame todo lo que tienes. Y yo le digo, solo vengo de mi iglesia y solo tengo mi Biblia. Y el ladrón le noté que tuvo miedo de agarrarme. Y se corrió y no me hagas roche, no me hagas roche, me decía. Se montó en su moto y arrancó y se fue. Yo venía ese día. Entonces, lo que les quiero decir es, cuando hacemos la obra de Dios, el Señor parece que pone su ángel para cuidarnos. Y este era el caso de Pablo. Hay un himno que siempre me sueño y les quiero decir, yo lo voy a cantar en la iglesia, lo tengo bien grabado ya dentro de mí. En un sueño una noche el Señor me dijo que les cantara el himno Jesús resucitado. O sea, tantas cosas hace el Señor. Yo tengo en deuda. Quiero cantar y me ganan los hermanos. Quiero cantar y me ganan. Yo también les dejo que canten porque yo quiero que ustedes canten, hermanos. Pero un día me va a tocar a mí, mi turno. Ya saben, el himno que voy a cantar es Jesús resucitado. El Señor me dijo que cantara. Y este Pablo, hermanos, por hacer la obra de Dios, pero no estaba solo Pablo. Dice, el ángel de Jehová estaba conmigo, así dice él. Entonces, mientras él iba de un pueblito a otro pueblito, se le apareció o le habló el ángel y le dijo, ¿sabe qué, Pablo? Sería bueno que no partan de este pueblito porque va a venir una tormenta grande y ustedes la embarcación va a naufragar. ¿Recuerdan el título de nuestra lección? A veces es necesario naufragar, dice, para salvarse, decía el título. Entonces, el ángel le dijo que no partieran, que tengan cuidado que la embarcación naufrague en alta mar, ¿no? Y Pablo, sabiendo toda esa noticia, se fue al centurión y le dijo, ¿por qué, Julio? ¿Por qué nos quedamos aquí? Y ustedes saben, dice la historia, ¿no? Los que dirigen embarcaciones quieren comodidades, ¿no? Ellos no quieren dormir en cualquier lugar, ¿no? Quizás el pueblito no era tan agradable para ellos y ellos querían algo mejor, un hotel mejor, unas comodidades, quizás un bar para que disfruten, quién sabe, pero ellos no querían quedarse ahí. Y le dijeron a Pablo, no, Pablo, mira, tenemos ¿cómo le dicen al piloto de la embarcación? Tenemos un capitán muy maestro para estas cosas y él conoce el tema, entonces no te preocupes tú, vamos a ir. Y verdad, dice Pablo ya los dijo, les recomendó que era necesario que se quedaran. La historia dice que cuando estaban partiendo, todo era felicidad. Y el comentario del hermano Elige de Juárez dice que ellos empezaron a decir, mira Pablo, no pasa nada, la embarcación está bien.
Todos jajaja, risa por acá. Hubiéramos hecho mal en quedarnos quizás, le decían a Pablo. Bueno, Pablo decía, no decía nada, simplemente la embarcación seguía yendo, pero de pronto, dice la historia, vino una ráfaga de viento y chocó contra la embarcación. Las velas se rompieron. Cuando las velas se rompen, ¿qué pasa? Ya no hay dirección. El barco va a la deriva. Yo quiero cortar la historia porque la historia es bien larga. Habían pasado el primer día. No se podía diferenciar si era noche o si era día, dice la historia. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo estaba el cielo? Estaba negro el cielo. No se sabía si era noche y si era día, dice la historia. Y nadie podía dormir porque todos tenían que estar sujetando algo para que no se cayera, dice. O sea, me imagino que alguna vela todavía estaba buena, querían ir el capitán con el timón y todos tratando de sujetar para que acomodar las cosas para, bueno, pasó un día, pasó 2 días, 3 días. La historia dice, habían pasado 14 días. Y 14 días, en ese trance de querer sujetar las cosas y agarrar y botar, aliviar la embarcación para que no se hunda porque ya el agua entraba por todos lados. En esa desesperación, ¿quién podría cocinar? La historia dice que no habían comido 14 días. ¿Se imaginan el sufrimiento? ¿Entienden lo que estaban pasando? ¿Cuántos eran ellos? La historia dice que eran más de 200 personas. Voy a leer de repente para estar más claro. El capítulo 27 y el versículo 37 dice, mira, más o menos así. Y éramos todas las personas en la nave 276 personas. No era poquito, la embarcación no era tan pequeña entonces, era grande la embarcación. Los 276 no habían comido. Y cuando uno no come, tiene fuerzas, mi hermana. ¿O cómo es? ¿Ah? Muy bien, está atenta nuestra hermanita. Es débil la persona. Y ese momento Pablo les recordó y les dijo, no les había dicho. ¿Alguna vez ustedes han escuchado esa palabra? Cuando tú incumples algún consejo sabio de parte de Dios. Y Pablo les recuerda al capitán, ¿recuerda que les había dicho que era bueno que no partiéramos? ¿No? ¿Y qué más le dice Pablo al capitán? Le dice, pero no se preocupe, a pesar que no hemos comido nadie, el ángel de Jehová me dijo que nadie se va a morir, ¿no? La embarcación va a perderse. ¿Qué estaba diciendo Pablo? Que se iba a destruir la embarcación, pero que nadie se iba a morir, ¿no? Un poquito se llenaron de ánimo, a pesar que no habían comido, dice la historia, pero se llenaron de ánimo porque sabían que nadie se iba a morir. Empezaron a creer en las palabras de Pablo, no solamente de Pablo, empezaron ahora a creer en las palabras de Dios. Se aferraron a eso y llenó un poquito de energía en ellos, ganas de querer vivir. Y Pablo les dijo, tenemos que comer algo, porque ya son 14 días y nosotros, ustedes están débiles, todos estamos débiles. Entonces hay que hacer, me imagino, la comida, el preparado, y comieron un poquito. Pero ya estaban a la orilla, dice. Empezaron a medir, yo no sé cómo miden la profundidad, pero acá la Biblia dice que botaron un tiro, ¿no? Debe ser alguna soga con algún peso, ¿no? Y entró y chocó hasta abajo y sacaron y midieron la cantidad de brazadas, 28 brazadas, estamos a la orilla ya. Más allá botaron y vieron que estaban a 10 brazadas, más allá botaron ya estaban a 5, ya estamos cerquita a la tierra. Y les decía que no se sabía si era noche o si era día. Entonces, y notaron que como al parecer estaba amaneciendo y estaba llegando a la playa y dijeron, yo no sé cómo serían las embarcaciones antes, pero creo que tenían una especie de ancla que para que no choquen a las rocas se botaba antes y la embarcación no chocaba.
Esta vez ellos dijeron, no podemos botar el ancla porque, claro, que no había puerto, ¿no? ¿Dónde iban a chocar en la playa? Y que chocaran donde chocaran, pues la cosa es que se salvaran, ¿no? Entonces dijeron, no botemos el ancla, y dejaron que la embarcación choque en la playa. Y ahí empezó el problema. Los soldados que estaban cuidando a los presos dijeron, ahora que estamos ya en la playa, vamos a matar de canto a todos los presos, dijeron los soldados. Y esa era la orden. No podía escaparse ni uno porque todos eran delincuentes, ¿no? Incluido Pablo. Pero en esa conversación, Pablo con el centurión entendió algo, que este hombre que estaban llevando no era una persona cualquiera, era un hijo de Dios. Y entonces el centurión le dijo, no vamos a hacer esas cosas. Vamos a hacer que los que saben nadar se tiren de la embarcación. Y los que no saben nadar, le vamos a acomodar en una tablita, en lo que quede, en alguna cosa que boye, que flote, pero que todos salgamos a la orilla del mar, ¿no? Qué bonito, ¿no? Los que sabían nadar, a nadar a la orilla, ¿no? Los que no sabían nadar en una tablita, en lo que sea. Pero la cosa es que todos se salvaron. No murió uno, porque la boca de Jehová lo había hablado. El ángel de Jehová había dicho que no morirá ni uno. Ni uno murió. ¿Ah? Qué bonita historia, hermano. Y así como esa historia, hay muchas historias bonitas en nuestras vidas. Y yo les quiero contar, el otro día conté cómo me convertí a la iglesia. Pero cuando uno se convierte, Alejandro, te perdiste, hermano. Porque hablé de nuestro tema, de nuestra iglesia, el kilómetro 60. Yo me bauticé ahí en el kilómetro 60. Quizás Alejandro no sabía. Conocí a Herminda cuando era joven, su esposita, mi hermano. Conocí a Yolanda, conocí a Mayri, a Gacho, a toda la familia conocí desde muy jovencito. Hermanos, pero después que nos bautizamos, yo creo que el diablo tuvo algo conmigo, o sea, se prendió conmigo, porque a mí me hizo cosas terribles de niño, y yo era un niño inocente, no sabía que si algún día yo fuera un predicador, yo no sabía eso. Y un día, les cuento para cortar la historia, me gustaba pescar. Y había una cocha cerca de mí. Nosotros le decimos cocha, a otros le dicen un laguito, ¿no? Pero una cocha era donde se había represado el agua y nos gustaba ir a pescar. Y era tardecita, ¿no? Y éramos dos hermanos, nosotros casi del mismo porte, aunque el otro era mayor de mí, pero éramos el mismo portecito, ¿no? Y el que llegaba primero a la poza y tiraba el anzuelo era el que ganaba pescando, ¿no? Porque siempre el guasaco se comía el primer empate que llegaba al agua, ¿no? Y nosotros corríamos para que ¿quién gana en tirar el anzuelo, no? Entonces ese día corrimos, pero mi hermano pasó adelante porque él corría más fuerte que yo vine atrás y la serpiente me agarró a mí, ¡pah! Me picó y yo seguí corriendo hasta llegar a la cocha. Él tiró su anzuelo, yo tiré mi anzuelo. Bueno, y pasó 10 minutos, 5 minutos, y el dolor empezó a ser diferente, ¿no? Fuerte, dolor más fuerte, y yo le dije a mi hermano, pero yo no sabía si era víbora o qué era, no sé qué me ha picado, pero me está doliendo demasiado, más que la isula me duele, no puedo aguantar. Y mi hermano me dijo, vámonos a la casa. Habíamos chapado un pescadito y nos fuimos. Ya no podíamos correr, teníamos que ir caminando. Llegamos a la casa y papá, siempre las personas mayores tienen más experiencia que los niños, y ellos revisaron la herida y vieron los 4 colmillos que siempre deja la víbora, ¿no? Los 2 grandes y los 2 pequeños, ¿verdad? Y me dijeron, te ha picado una víbora ahí. Claro, entre ellos hablaron, no me dijeron mucho a mí. ¿Qué víbora puede estar en la orilla de una cocha jergona? En aquellos tiempos no había carretera. Y Alejandro debe recordarse, a cada 15 días pasaba un carro.
cada 10 días, o sea, no había como ahora tenemos linda interoceánica. Incluso en la mitad de la carretera crecía el pasto, ¿no? Y las dos huellitas del carro, como de tiempo en tiempo venían, las dos huellitas permanecían limpias. El resto todo era mundo. Hermanos, en esos tiempos no había posta médica, había un sanitario en el kilómetro 47, ahí en la Florida, y no había más sanitarios, entonces había que conseguir algún específico para neutralizar. En esos tiempos la glucantina creo que era, no me acuerdo qué específico era, pero lo cierto era que, pero eran 15 kilómetros de mi casa para venir y mi hermano mayor, él corría, ¿no? Buscando. Cuando el sanitario no tenía. Regresó 15 kilómetros, ¿cuánto tiempo se puede ir, no? 4 horas, 3 horas, más, ¿no? A pie, antes no era, pues, hermanos. Y al día siguiente regresó mi hermano sin el específico. ¿Y qué hacían mis padres? Todo lo que decía la gente de hoy, los curiosos, ¿no? Dale itininga machacada, ¿no? Dale un vaso de itininga. Y mi papá iba al monte, sacaba la itininga, chancada, machucada, y todo verde. Yo me acuerdo que me lo tomaba, ¿no? Dale limón, un jarro de limón, dale limón, dale yo también, ¿no? Dale manteca de chancho, un jarro, dale, yo. ¿Qué voy a hacer? Todo lo que decía mi papá le daba. Pasó un día, 2 días, 3 días, y mi pierna se hizo el doble de la otra ya. O sea, era tremenda mi pierna. A los 3, 4 días, mi hermano encontró el específico y llegó con el específico. ¿Ahora quién te va a poner? Ahí aprendió mi hermano a ser sanitario, ¿no? A crisólogo, ¿no? Él me puso la inyección, dormí esa noche y me acuerdo que por donde me puso la inyección, calculando él dónde habrá puesto, pero la cosa me puso ahí, ¿ya? Me dormí toda la noche, pero esa noche salió sangre por donde me había puesto y había manchado toda la cama estaba manchada de sangre.